Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué tal, Nero? Mi nombre es Gilberto Trujillo Escamilla y lo que voy a contarles pasó de verdad. No sé cómo explicarlo del todo, pero sé que no me lo inventé. Crecí escuchando historias de mi abuelo Abundio sobre el terreno familiar en Hidalgo. Siempre hablaba de ese lugar con una mezcla rara de orgullo y miedo. Decía que ahí habían vivido generaciones de nuestra familia, que la tierra guardaba cosas que la gente moderna ya no entendía. Yo de niño me reía, pero él siempre hablaba en serio. Mi abuelo Abundio era un hombre tranquilo, de pocas palabras, pero cuando hablaba del terreno se ponía diferente. Se le tensaba la mandíbula, bajaba la voz, miraba hacia los lados como si alguien pudiera estar escuchando. Era supersticioso al grado de lo enfermizo, como decía mi mamá. Tenía rituales para todo. No barrer de noche, no tirar sal, no silbar adentro de la casa. Cosas que en la familia ya nadie tomaba en serio, pero que él seguía haciendo con una disciplina que daba un poco de escalofríos cuando lo veías. Recuerdo que el año antes de que se enfermara, me llamó aparte en una reunión familiar. Fue en el patio de su casa en Pachuca, una tarde de domingo. Me dijo que quería hablarme de hombre a hombre, que yo era el único de los nietos que lo escuchaba de verdad. Me senté con él en unas sillas de plástico y me sirvió un café. Estaba muy serio. Me dijo que el terreno familiar nunca debía venderse, que había algo enterrado ahí que no debía moverse bajo ninguna circunstancia. Eso fue todo lo que dijo esa tarde. Le pregunté qué era lo que estaba enterrado y él negó con la cabeza. Me dijo que eso no importaba, que lo único que yo tenía que entender era que si eso se movía, las consecuencias iban a caer sobre la familia. No sobre un extraño, no sobre la constructora o quien comprara el terreno. Sobre nosotros, sobre los Trujillo. Dijo que había pasado antes, muchos años atrás, con una rama de la familia que ya no existía. No me dio más detalles. Me pidió que le jurara que nunca permitiría la venta, y yo le juré. Lo hice en serio. Mi abuelo Abundio murió en octubre de 2021. Fue rápido, un cáncer que ya traía escondido desde antes y que cuando apareció ya no hubo mucho que hacer. Murió en el hospital de Pachuca, con toda la familia alrededor. Yo estaba ahí. Lo último que me miró fue a mí, y aunque ya no podía hablar bien, me apretó la mano con una fuerza que no esperaba de un hombre tan débil. Yo supe en ese momento que me estaba recordando el juramento. Lo enterramos 4 días después en el Panteón Municipal. Llovió toda la mañana. Los meses que siguieron fueron de duelo normal. Mi mamá y mis tías se encargaron de los papeles, la herencia, todas esas cosas que se vuelven un caos cuando alguien muere. Yo viví ese tiempo sin pensar mucho en el terreno ni en lo que me había pedido mi abuelo. Tenía mi trabajo en la Ciudad de México, mi departamento en Iztapalapa, mi rutina. El dolor por su muerte fue real, pero la vida jala para adelante. Nunca imaginé que en menos de 3 meses todo lo que él me había advertido iba a comenzar a cumplirse de una manera que todavía me cuesta trabajo creer. En enero de 2022, mi mamá firmó la venta del terreno. No me dijo nada. Me enteré por mi tía Rosario, que me llamó una tarde mientras yo estaba saliendo del trabajo. Me dijo que lo sentía, que ella había intentado convencer a mi mamá de esperar, pero que la oferta de la constructora era buena y mi mamá necesitaba el dinero. Me quedé paralizado en la banqueta con el teléfono en la mano, escuchando el ruido del tráfico de insurgentes, sin poder decir nada durante varios segundos. Llamé a mi mamá esa misma noche. La conversación fue difícil. Ella me dijo que mi abuelo ya había muerto, que el terreno llevaba años sin usarse y que lo que me había pedido era una superstición de viejo.
Me dijo que necesitaba ese dinero para saldar unas deudas y que no tenía por qué pedirme permiso, porque legalmente el terreno era de ella. Tenía razón en eso último. Yo no pude argumentar nada legal. Solo le dije que mi abuelo nos había advertido y ella me respondió que ya era suficiente con esa historia y que lo dejara descansar. No volví a tocar el tema con ella. Guardé todo lo que sentía y traté de convencerme de que quizás mi mamá tenía razón, que era una superstición, que mi abuelo, a pesar de todo el amor que le tenía, era un hombre de otra época, criado con creencias que no tenían base real. Me repetí eso durante semanas. Febrero pasó tranquilo. Yo seguía con mi rutina, mis turnos en el almacén donde trabajaba, mis noches viendo series, mis fines de semana sin mayor novedad. Todo parecía normal. Todo estaba bien. En marzo, la constructora comenzó a excavar. Me enteré porque mi tía Rosario me mandó un video por WhatsApp. Se veía la maquinaria pesada removiendo la tierra, ese suelo seco y oscuro de Hidalgo que yo había pisado de niño. Vi el video 2 veces y lo cerré. Esa misma semana, el miércoles por la noche, me desperté de golpe a las 2:15 de la madrugada. Escuché algo en la cocina. Era un sonido claro, inconfundible. Pasos, lentos, pesados, como de alguien caminando descalzo sobre el piso de mosaico. Me quedé inmóvil en la cama. Mi departamento es pequeño, de un solo cuarto, sala, cocina y baño. Vivo solo desde hace 4 años. Nadie más tiene llave. Escuché los pasos avanzar desde la cocina hacia el pasillo y luego detenerse justo afuera de la puerta de mi cuarto. Ahí se quedaron. No entró nada. No se abrió la puerta. Solo ese silencio tenso del otro lado. Me levanté después de varios minutos. Abrí la puerta de golpe y no había nadie. Revisé todo el departamento, las ventanas cerradas, la puerta con el seguro puesto. Nada. Me convencí de que había sido un sueño, o el edificio asentándose, o algún vecino. Esas cosas que uno se dice para no aceptar lo que en el fondo ya siente. Pero los pasos volvieron el jueves y el viernes, siempre a la misma hora, siempre desde la cocina, siempre deteniéndose en el mismo punto del pasillo. Para el fin de semana ya no podía dormir bien. Me sentaba en la cama con la espalda contra la pared, mirando la puerta, esperando, y siempre llegaban, puntuales, pausados, sin prisa, como si supieran exactamente dónde encontrarme. La segunda semana de marzo fue cuando las cosas se pusieron peor. Los pasos ya no se detenían en el pasillo. Una noche llegaron hasta la puerta de mi cuarto y escuché cómo la manija se movía, despacio, como si alguien la probara sin querer abrirla del todo. Me levanté de un salto, prendí la luz y abrí. No había nadie, pero el piso del pasillo estaba frío de una manera que no tenía sentido, como si alguien hubiera dejado abierta una ventana en pleno invierno y todas las ventanas estaban cerradas con seguro. Empecé a quedarme despierto hasta las 3 o 4 de la madrugada, esperando que llegaran los pasos. Ya no era miedo puro, era algo más parecido a una obsesión enfermiza. Los grabé varias noches con el micrófono de mi celular. Cuando escuché las grabaciones al día siguiente, ahí estaban. Un ritmo claro, pausado, inconfundible. Se lo mandé a mi primo Heriberto, que siempre ha sido escéptico de estas cosas. Me escuchó el audio y se quedó callado un momento antes de decirme que buscara ayuda profesional. Pero en su voz había algo que no sonaba tan seguro como sus palabras. Fue mi tía Rosario quien me dijo lo que necesitaba escuchar. La llamé un domingo desesperado y le conté todo. Ella no se sorprendió. Me dijo que mi abuelo Abundio le había contado algo una vez, años atrás, cuando ella era joven, que en ese terreno, mucho antes de que la familia lo adquiriera, había sido usado para enterrar a alguien que había muerto de mala manera, alguien que según la creencia de la región no había sido despedido como se debía. Mi abuelo sabía eso y por eso protegía el terreno con tanto cuidado. No quería que nadie lo perturbara.
Mi tía me dijo también que mi abuelo había hecho algo en ese terreno, que había ido una vez, solo, sin decirle a nadie a dónde iba, y que cuando regresó estaba callado y cansado, pero tranquilo, que nunca explicó qué había hecho, pero que desde ese día siempre decía que mientras el terreno no se tocara, la familia estaría bien. Escuchar eso me heló la sangre de una manera que no supe cómo manejar, porque ahora el terreno no solo se había tocado, lo estaban destrozando con maquinaria pesada. La noche del martes siguiente fue la peor. Los pasos llegaron como siempre, pero esta vez no se detuvieron. La puerta de mi cuarto se abrió sola, despacio, sin que nadie la empujara. Yo estaba sentado en la cama con la luz prendida, grabando con el celular. La puerta se abrió completamente y ahí, en el marco, no había nadie visible. Pero la temperatura bajó de golpe y sentí algo que no sé describir bien, como una presión en el pecho, como cuando el aire se pone denso antes de una tormenta. Me costó trabajo respirar durante varios segundos. Luego escuché algo que nunca había escuchado en todas esas noches. Una voz. No era clara, no era una palabra que yo pudiera entender. Era un sonido grave, como alguien hablando desde muy adentro de algo, amortiguado, antiguo. Duró quizás 3 o 4 segundos y luego desapareció. La puerta se quedó abierta. El frío se fue poco a poco. Yo no me moví de la cama en toda la noche. Cuando amaneció y entró la luz por la ventana, me di cuenta de que tenía las manos temblorosas y que había estado apretando las sábanas con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Al día siguiente no fui a trabajar. Me quedé en el departamento pensando en lo que había escuchado esa noche, tratando de encontrarle alguna explicación racional que ya sabía que no existía. Llamé a mi tía Rosario y le conté lo de la voz. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que ella hablara. Me dijo que tenía que ir a Hidalgo, no al terreno, sino al panteón donde estaba enterrado mi abuelo. Me dijo que le explicara lo que estaba pasando, que le pidiera orientación. Sé que suena extraño, pero en ese momento era lo único que tenía. Fui el sábado siguiente. Salí de la Ciudad de México a las 6 de la mañana en el primer autobús a Pachuca. Llegué al panteón antes de las 9. Era una mañana fría y nublada, de esas que en Hidalgo se sienten en los huesos. Me paré frente a la tumba de mi abuelo con un ramo de cempasúchil que compré en la entrada. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado en silencio. Le hablé en voz baja. Le dije lo que había pasado, lo de la venta, lo de la excavación, lo de los pasos. Le pedí que me dijera qué hacer. Me sentí ridículo y desesperado al mismo tiempo. De regreso a la Ciudad de México, mi tía Rosario me llamó al celular. Me dijo que había hablado con una señora de Actopan que mi abuelo conocía, una mujer mayor que, según mi tía, entendía estas cosas. La señora le había dicho que lo que estaba en ese terreno ya había sido movido por la maquinaria, que ya no había forma de volver a contenerlo en el mismo lugar, pero que sí había una manera de cortarle el camino, de cerrarle la puerta antes de que llegara más lejos. Me dio instrucciones precisas que mi tía me repitió una por una. Esa noche preparé lo que la señora había indicado. Eran cosas sencillas: sal gruesa en los marcos de todas las puertas y ventanas, un vaso de agua en cada esquina del departamento y una veladora blanca prendida en el centro de la cocina, que era de donde salían los pasos. Mi primo Heriberto, el escéptico, se ofreció a acompañarme esa noche sin que yo se lo pidiera. Llegó a las 10 de la noche con una bolsa de pan y café. No dijo nada sobre lo que yo estaba haciendo. Solo me ayudó en silencio. Esperamos juntos hasta pasada la medianoche. A las 12:40 escuchamos los pasos por última vez. Venían desde la cocina como siempre, lentos y pesados, pero esta vez se detuvieron antes del pasillo. Se quedaron quietos durante lo que me parecieron varios minutos, aunque Heriberto me dijo después que fueron menos de 30 segundos.
Luego se fueron apagando, haciéndose más lejanos, como si algo caminara hacia atrás y se alejara hacia un lugar que ya no era este departamento ni esta ciudad. Y luego, nada. Esa fue la última noche que escuché los pasos. Han pasado varios meses desde entonces y no han vuelto. No sé exactamente qué estaba enterrado en ese terreno, ni qué fue lo que mi abuelo contuvo ahí tantos años. No sé si lo que vino a buscarme encontró lo que quería o simplemente se cansó. Lo que sí sé es que el juramento que le hice a mi abuelo Abundio no era una formalidad de viejo supersticioso. Era lo único que había mantenido a esa cosa quieta. Y cuando se rompió, algo despertó. Algo que supo exactamente dónde encontrarme. Mi nombre es Rodrigo Fuentes, y lo que voy a contarles pasó hace como 3 meses. Todavía no proceso bien todo lo que viví en esos días en Oaxaca. Mi tío Gervasio falleció un martes por la mañana, sin aviso, sin enfermedad conocida, así nomás. Era un hombre que nunca dio mucha guerra, de esos que saludan de lejos y no platican con nadie. Yo apenas lo veía en reuniones familiares y siempre se iba temprano sin despedirse de nadie. La familia no se llevaba mucho con él. No era una situación de pleito ni nada así. Simplemente era un hombre que prefería estar solo. Vivía en una vecindad vieja en el centro de Oaxaca, de esas con paredes de adobe y patios internos con macetas descuidadas. Mi mamá decía que desde joven fue así, callado y raro, como si cargara algo que no quería compartir con nadie. Nadie le conoció novia, ni amigos cercanos, ni nada parecido. Era un fantasma en vida, si me entienden. Cuando nos avisaron de su muerte, mi mamá no pudo viajar porque estaba con mi abuela enferma. Mis primos tienen familia y no podían dejar el trabajo tan fácil. Yo soy el más libre de todos, sin hijos y con un trabajo que me permite moverme, así que me tocó ir. No me negué porque tampoco era algo que pudiera evitar. Era familia al final del día. Compré mi boleto de camión esa misma tarde y me fui a Oaxaca con una maleta pequeña, pensando que estaría de vuelta en 3 o 4 días máximo. Llegué a Oaxaca en la mañana, como a las 10, y lo primero que hice fue ir a la funeraria donde tenían el cuerpo de mi tío. El trámite fue rápido, porque él ya tenía pagado su servicio funerario desde hacía años, lo cual me pareció raro para alguien que supuestamente no tenía dinero. El encargado me entregó unos papeles y me dijo que había un notario que quería hablar con toda la familia lo antes posible. Guardé el número y me fui a buscar la vecindad donde vivía mi tío para empezar a ordenar sus cosas. La vecindad estaba sobre una calle angosta, de esas que en el centro de Oaxaca parecen sacadas de otra época. La señora que administraba el lugar, doña Esperanza, me abrió sin muchas palabras y me llevó directo al cuarto de mi tío. Era una habitación pequeña, con una sola ventana que daba al patio interior. El olor era cerrado, a humedad y a algo más que no supe identificar en ese momento. Las cosas estaban ordenadas, extrañamente ordenadas para alguien que vivía solo tanto tiempo. Empecé a revisar cajones, ropa, papeles viejos, las cosas de siempre cuando uno vacía un cuarto ajeno. Nada parecía fuera de lo común al principio. Había libros, ropa doblada, algunas fotos en blanco y negro que no reconocí. Pero cuando moví el ropero para ver si había algo detrás, fue cuando todo cambió. Lo que encontré pegado a la pared no era algo que yo esperara ver, y en ese momento sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del cuarto. Detrás del ropero había un altar improvisado, pegado directamente a la pared de adobe. No era grande, pero estaba construido con una intención clara, como si alguien hubiera dedicado tiempo y cuidado en armarlo. Había una repisa de madera oscura sostenida con clavos oxidados, y sobre ella estaban colocadas 3 velas negras completamente consumidas, reducidas a charcos de cera endurecida.
En el centro había una figura de barro de unos 20 centímetros de altura, humanoide, con brazos y piernas, pero sin ningún rasgo en la cara. Lisa, completamente lisa donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Me quedé parado sin moverme durante varios segundos. No sé bien qué sentí exactamente. No fue un susto de película ni nada dramático. Fue más bien una incomodidad profunda, como cuando ves algo que no debería estar ahí y tu cerebro tarda en procesarlo. La figura de barro estaba manchada con algo oscuro en la base, como si hubiera estado en contacto con algún líquido durante mucho tiempo. Junto a ella había un frasco de vidrio pequeño, de esos de mermelada, cerrado con una tapa de metal oxidada. Adentro había un líquido espeso y oscuro que no se movió cuando lo tomé. No abrí el frasco. Algo me lo impidió. No fue miedo exactamente, sino más bien una sensación de que no debía hacerlo, como un instinto. Lo dejé sobre la repisa y saqué mi teléfono para tomar fotos de todo. Llamé a mi mamá y le describí lo que había encontrado. Ella guardó silencio unos segundos y luego me dijo que su hermano Gervasio había tenido desde joven contacto con personas que practicaban cosas que la familia nunca quiso nombrar directamente. Nunca me lo habían dicho antes y eso me molestó bastante. Doña Esperanza, la administradora, tampoco se sorprendió cuando le conté lo que había encontrado. Me dijo que ella nunca entraba al cuarto de mi tío, que desde hace años él le había pedido que respetara ese espacio y que ella simplemente obedeció porque nunca le dio problemas con la renta. Me dijo algo que se me quedó grabado, que a veces, en las noches, se escuchaban murmullos que salían por debajo de la puerta de su cuarto, como si estuviera hablando con alguien, pero que cuando uno se acercaba, el sonido paraba de golpe. Esa tarde fui a la notaría. El licenciado Ramírez era un hombre mayor, serio, con lentes de armazón grueso. Nos habló por teléfono a todos los sobrinos y nos informó que mi tío Gervasio había dejado testamento. Lo extraño no fue que existiera el testamento, sino lo que contenía. Cada uno de los sobrinos aparecía heredando propiedades y cuentas bancarias. No montos pequeños, no. Eran cantidades que ninguno de nosotros asociaba con la vida que mi tío llevaba. El licenciado confirmó que todo estaba en regla legalmente, pero que él mismo no había podido explicarse cómo mi tío había acumulado ese patrimonio. Salí de la notaría con la cabeza dando vueltas. Mi tío vivía en un cuarto rentado, sin coche, sin lujos visibles, con ropa vieja y muebles de segunda mano. No tenía negocio conocido, no había trabajado en una empresa formal en décadas según los registros. Y sin embargo ahí estaba su testamento, repartiendo bienes que ninguno de nosotros sabíamos que existían. Esa noche me quedé en un hotel pequeño a 2 cuadras de la vecindad, me bañé, intenté cenar algo y me acosté pensando que al día siguiente terminaría de vaciar el cuarto y me regresaría a casa. Me desperté pasada la medianoche sin saber bien por qué. No hubo pesadilla, no hubo ruido fuerte. Simplemente abrí los ojos en la oscuridad del cuarto del hotel y me quedé mirando el techo. El aire acondicionado hacía su ruido constante y la luz del anuncio de la calle entraba por la rendija de la cortina. Todo parecía normal. Me acomodé para volver a dormir y fue exactamente en ese momento cuando lo escuché. Alguien estaba girando la chapa de mi puerta desde afuera, despacio, con una presión sostenida y deliberada. No fue un sonido accidental. No era el viento ni el edificio asentándose, ni ninguna de esas explicaciones que uno se inventa para no asustarse. Era el movimiento inconfundible de alguien que está intentando abrir una puerta desde el exterior, girando la manija con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. Me senté en la cama sin encender la luz. Me quedé escuchando. El sonido paró unos segundos y luego volvió, esta vez con más presión, como si quien estuviera afuera hubiera decidido intentarlo con más fuerza. Me levanté despacio
y caminé hacia la puerta sin encender ninguna luz. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. La luz amarilla del corredor iluminaba las puertas de los otros cuartos y no había nadie visible en ninguna dirección. Pero mientras seguía mirando por la mirilla, el sonido de la chapa volvió a ocurrir, esta vez directamente bajo mi mano que sostenía la puerta. Sentí la vibración del metal moviéndose. Alguien estaba del otro lado en ese preciso momento y yo no podía verlo por la mirilla. Llamé a recepción desde el teléfono del cuarto. El muchacho que contestó sonó adormilado y me dijo que iba a revisar. Pasaron como 10 minutos en los que no volví a escuchar nada. Luego tocaron a mi puerta con 3 golpes secos y una voz joven me dijo que era el recepcionista. Abrí con la cadena puesta. El chico revisó el pasillo en ambas direcciones y me dijo que no había nadie. Me preguntó si era posible que hubiera confundido el sonido con el cuarto de junto. Le dije que no, que estaba completamente seguro de lo que había escuchado. No dormí bien el resto de esa noche. A las 6 de la mañana ya estaba despierto y decidí regresar a la vecindad para terminar de vaciar el cuarto de mi tío lo antes posible. Cuando llegué, doña Esperanza ya estaba barriendo el patio. Le conté lo que había pasado en el hotel y ella me miró con una expresión que no era exactamente sorpresa. Me dijo que cuando mi tío estaba vivo, a veces llegaban personas a buscarlo de noche, personas que ella nunca había podido ver bien, porque siempre se quedaban en la sombra del zaguán y se iban sin decir nada cuando ella se asomaba. Volví al cuarto y tomé la figura de barro con una bolsa de plástico, sin tocarla directamente. Desmonté la repisa, envolví el frasco sin abrirlo y lo metí todo en una caja. No sabía bien qué iba a hacer con eso, pero tenía claro que no podía dejarlo ahí. Mientras acomodaba las últimas cosas de mi tío, encontré debajo del colchón una libreta con páginas llenas de nombres. Algunos los reconocí. Eran nombres de personas que yo conocía, gente de la familia, vecinos de mi ciudad. Y junto a cada nombre había una fecha. Revisé la libreta durante varios minutos ahí parado, en medio del cuarto vacío. Los nombres estaban escritos con la letra apretada y pequeña de mi tío, en tinta azul desgastada. Había fechas junto a cada nombre, algunas pasadas, algunas que todavía no llegaban. No entendí el significado completo en ese momento, pero sí noté algo que me heló la sangre. Mi propio nombre estaba ahí, Rodrigo Fuentes, escrito en la última página, con una fecha anotada a un lado. Era una fecha de ese mismo año, varios meses adelante. La página todavía olía a tinta fresca. Salí del cuarto con la libreta en la mano y fui directo a donde estaba doña Esperanza. Se la mostré sin decir mucho. Ella la miró, pasó algunas páginas despacio y me la devolvió sin expresión. Me dijo que no era la primera vez que veía algo así, que en esa vecindad había vivido antes otro hombre con costumbres parecidas a las de mi tío, décadas atrás, y que ese hombre también había dejado cosas escritas que nadie supo interpretar bien hasta después. Me dijo que si yo era creyente, rezara. Si no lo era, que me fuera rápido y no me llevara nada del cuarto. No me llevé la figura, no me llevé el frasco, no me llevé la libreta. Los dejé todos dentro de la caja y le pedí a doña Esperanza que llamara a alguien de confianza para que se encargara de deshacerse de todo eso de la manera que ella considerara correcta. Ella asintió sin hacer preguntas. Bajé mis cosas al taxi que había pedido. Le avisé al licenciado Ramírez por teléfono que los trámites del testamento los haría a distancia y que no regresaría a Oaxaca en un tiempo. Él lo entendió sin pedirme explicaciones, como si ya esperara esa respuesta. De regreso en el camión, le conté todo a mi mamá por teléfono. Ella escuchó en silencio durante mucho tiempo. Cuando terminé, me preguntó la fecha que estaba escrita junto a mi nombre en la libreta. Se la dije,
Guardó silencio otros segundos y luego me dijo que esa fecha era el cumpleaños de mi tío Gervasio, que cada año, desde que ella podía recordar, su hermano desaparecía ese día sin dar explicaciones y regresaba al día siguiente diferente, más callado, con los ojos cansados como si no hubiera dormido. Nunca le habían preguntado por qué. Rechacé la herencia. Hablé con mis primos y les expliqué lo que había visto sin entrar en todos los detalles. Solo les dije que había algo turbio detrás de ese dinero y que yo no quería saber de dónde venía. Algunos me creyeron, otros pensaron que me había afectado el viaje. 2 de mis primos decidieron aceptar su parte de todos modos. No los juzgo, cada quien toma sus decisiones. Yo solo sé lo que vi y lo que sentí en ese cuarto, y sé que hay cosas con las que uno no debería enredarse sin importar lo que ofrezcan a cambio. Han pasado 3 meses desde eso. No he tenido más noches raras ni sonidos en puertas. La fecha que estaba escrita junto a mi nombre en esa libreta todavía no llega, y yo trato de no pensar en ella. A veces lo logro, a veces no. Lo único que sé con certeza es que mi tío Gervasio pasó décadas construyendo algo en silencio, algo que nadie de la familia quiso ver, y que cuando murió intentó repartirlo entre nosotros como si fuera una herencia normal. Yo no sé qué era exactamente lo que tenía, pero estoy convencido de que el precio ya estaba cobrado desde antes de que cualquiera de nosotros naciera. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Buenas, Nero. Mi nombre es Aurelio Mendoza Fuentes, soy de Guadalajara, y lo que voy a contarles me costó mucho tiempo poder hablar de ello sin que se me revolviera el estómago. Llevo años cargando esto solo, porque cuando se lo contaba a alguien, la gente me miraba como si estuviera exagerando o inventando, pero yo sé lo que viví, y sé que hay cosas que no tienen explicación lógica, aunque uno se pase la vida intentando encontrarla. Corría el año 2009. Fernanda y yo llevábamos casi 3 años viviendo juntos en un departamento de la colonia Chapalita, un lugar tranquilo, de esos donde los vecinos se saludan en el elevador y los domingos huelen a comida casera desde el pasillo. Éramos una pareja normal, con sus problemas normales, su rutina de trabajo y sus planes a futuro. Nada en nuestra vida en ese entonces hacía pensar que algo pudiera salirse de lo ordinario. Todo era predecible, estable, cotidiano. Así que cuando llegó la caja, yo no le di mayor importancia al principio. La madre de Fernanda había fallecido unos meses antes, a principios de ese mismo año. Una mujer mayor, originaria de un pueblo de Jalisco que no voy a nombrar porque no viene al caso. La señora había vivido sola sus últimos años y cuando murió, una tía fue a recoger sus pertenencias antes de que desalojaran la casa. Le guardó a Fernanda lo que pudo en una caja de cartón, algo de ropa, unas fotografías, un rosario de madera oscura que olía a algo que nunca identifiqué bien, como a tierra mojada o a veladora apagada. Cosas de una vida entera resumidas en una caja. Fernanda recibió esa caja con mucha emoción, llorando mientras sacaba cada cosa. Yo la acompañé en silencio, sin saber muy bien qué decir. Cuando llegó al fondo de la caja, sacó algo envuelto en un pedazo de tela de color café, atado con un cordón de los que se usan para cerrar costales. Lo desenvolvió despacio, con una delicadeza que me llamó la atención. Adentro había un muñeco de trapo artesanal, hecho a mano, con ropa cosida a mano. Y lo que más me impresionó desde el primer momento, cabello humano cosido en la cabeza. Cabello real, largo, oscuro. Fernanda lo tomó entre sus manos y algo cambió en su cara. No era tristeza exactamente.
Era algo más difícil de describir, como reconocimiento, como si lo hubiera estado esperando sin saberlo. Me dijo que nunca lo había visto antes, que no sabía que su madre lo tenía, pero que sentía que era importante guardarlo. Yo no supe qué responder. Era un objeto raro, incómodo de ver, con esa carita pintada a mano que no terminaba de tener una expresión definida. A ratos parecía neutro. A ratos parecía que te estaba mirando. Guardé mis comentarios para no hacerla sentir mal. Lo que nunca imaginé es que Fernanda decidiera colocarlo en el buró de nuestra recámara, del lado de su cama. Ahí quedó el muñeco, parado contra la pared, mirando al frente. Le dije que me parecía un poco fuera de lugar, pero ella me respondió que se sentía bien tenerlo cerca, que le recordaba a su mamá. No quise discutir. Era su duelo y yo no iba a interponerme. Me acosté esa noche sin darle más vueltas al asunto. Pero esa fue la última noche en mucho tiempo que dormí sin despertarme exactamente a las 3 de la mañana. La primera vez que me desperté a las 3 de la mañana, pensé que había sido algo normal. Un ruido afuera, una pesadilla que no recordaba, el cuerpo haciendo de las suyas. Me quedé unos segundos mirando el techo oscuro. Escuché la respiración tranquila de Fernanda a mi lado y volví a cerrar los ojos sin pensarlo mucho. Así pasan esas cosas cuando uno no tiene motivo para sospechar nada. Te despiertas, compruebas que todo está en orden y te duermes de nuevo. No le di ninguna importancia esa primera vez, pero la segunda noche pasó exactamente lo mismo. Me desperté de golpe, sin sueño, sin somnolencia, como si alguien hubiera chasqueado los dedos frente a mi cara. Miré el teléfono, 3 de la mañana con 4 minutos. Me senté en la cama un momento, respiré hondo, y fue entonces cuando noté algo que me pareció raro. El muñeco que Fernanda había colocado del lado de su buró, mirando hacia la ventana, ahora estaba girado, ligeramente, pero girado, apuntando hacia el centro de la cama. Lo miré unos segundos, me dije que Fernanda lo había movido sin que yo me diera cuenta, y me volví a dormir. Para la tercera noche ya no pude hacerme el desentendido tan fácilmente. 3 de la mañana, en punto esta vez. Desperté con esa misma sensación brusca como salir disparado del sueño sin transición. Y el muñeco estaba diferente otra vez. Ya no miraba al centro. Miraba directamente hacia mi lado de la cama, hacia mí. Me quedé helado unos segundos, con esa clase de frío que no viene del clima, sino de adentro, del pecho. Encendí la lamparita del buró. Lo miré bien. Ahí estaba, con esa carita pintada que no terminaba de definirse, apuntando hacia donde yo dormía. Le pregunté a Fernanda al día siguiente con calma, sin querer asustarla ni parecer ridículo. Le pregunté si ella lo había movido durante la noche, si se había levantado por algo. Me miró con genuina extrañeza y me dijo que no, que ella dormía de corrido, que ni siquiera recordaba haberse movido. Le dije que lo había encontrado en una posición diferente y ella se encogió de hombros. Me dijo que a lo mejor yo lo había rozado sin darme cuenta al acomodarme. Era una explicación razonable. La acepté porque era más cómodo aceptarla que considerar lo que empezaba a insinuarse en mi cabeza. Empecé a observarlo con más atención antes de acostarme. Memorizaba la posición exacta en que quedaba cada noche, el ángulo de la cabeza hacia donde apuntaba la carita. Y cada mañana, al despertarme a las 3, encontraba que había cambiado. Siempre hacia mi lado. Nunca hacia el de Fernanda. Nunca hacia la puerta. Nunca hacia la ventana. Siempre hacia mí. Comencé a llevar una especie de registro mental, sin decírselo a nadie, porque decirlo en voz alta significaba admitir que lo estaba tomando en serio, y yo todavía no quería llegar a ese punto. Una noche decidí hacer algo que en ese momento me pareció suficiente para descartar cualquier cosa rara. Acomodé el muñeco mirando hacia la pared, completamente de espaldas a la cama. Lo apoyé bien para que no pudiera caerse ni moverse por vibración o corriente de aire. Me aseguré de que estuviera firme. Apagué la luz,
y me acosté diciéndome que al día siguiente iba a estar exactamente igual y que todo esto era producto del cansancio y la sugestión. A las 3 de la mañana me desperté. El muñeco estaba girado hacia mí. La pared quedaba ahora a sus espaldas. Después de la noche en que lo puse mirando hacia la pared, algo cambió en mí. Ya no podía seguir encontrando explicaciones razonables para lo que estaba pasando. Lo había acomodado bien. Lo había revisado 2 veces antes de acostarme y aún así amaneció mirándome. Empecé a dormir mal, no solo por los despertones a las 3 de la mañana, sino porque ya no lograba conciliar el sueño con la misma facilidad de antes. Me acostaba y tardaba mucho en cerrar los ojos, consciente de que ese muñeco estaba ahí, en la oscuridad, a unos metros de mi cara. Decidí investigar un poco por mi cuenta, sin decirle nada a Fernanda todavía. Busqué en internet sobre muñecos artesanales con cabello humano, sobre objetos heredados con historia oscura, sobre ese tipo de cosas. Encontré bastante información, algo sobre muñecos de brujería, sobre objetos cargados con intención, sobre prácticas que existen en distintas regiones del país desde hace generaciones. No soy una persona supersticiosa, nunca lo había sido, pero lo que leí esa noche me inquietó de una manera que no supe manejar bien. Me fui a dormir con demasiadas cosas dando vueltas en la cabeza. Fue una semana después cuando ocurrió algo que ya no pude guardarme solo. Me desperté a las 3 de la mañana como siempre, pero esa noche la sensación era distinta, más densa, más pesada, como si el aire de la recámara tuviera otro peso. Abrí los ojos despacio y lo primero que vi fue el muñeco, pero esta vez no estaba en el buró. Estaba en el suelo, del lado de mi cama, a unos centímetros del colchón, parado, mirando hacia arriba, directo hacia mí. Me quedé paralizado. No grité, no me moví. Solo lo miré durante lo que me parecieron varios minutos sin poder reaccionar. Encendí la luz de golpe y sacudí a Fernanda. Le dije que el muñeco estaba en el piso de mi lado. Ella se sentó confundida, lo miró y su reacción me desconcertó completamente. No se asustó. Me preguntó si yo lo había tirado sin querer durante la noche. Le dije que no, que yo no lo había tocado. Hubo un silencio largo entre los dos. Luego ella lo recogió, lo limpió con la mano como si nada y lo volvió a poner en el buró. Me dijo que seguramente se había caído solo, que esas cosas pasan. Lo dijo con una tranquilidad que en ese momento me pareció casi más inquietante que el muñeco mismo. Al día siguiente, mientras Fernanda estaba en el trabajo, lo tomé por primera vez. No quería tocarlo, pero necesitaba examinarlo de cerca. Lo revisé con cuidado. El cabello cosido era definitivamente humano, largo, con una textura que no correspondía a ningún material sintético que yo conociera. La tela con la que estaba relleno tenía un olor particular, viejo, cerrado, como a cajón que lleva años sin abrirse. En la parte de atrás, cosido con hilo negro, había algo que parecía un nombre. Las letras estaban desgastadas, pero alcancé a leer las primeras. Una A, una U, una R. Las mismas letras con las que empieza mi nombre. Esa noche no dormí. Me quedé acostado con los ojos abiertos mirando el techo, escuchando la respiración de Fernanda y el silencio del departamento. A las 3 de la mañana, puntual como siempre, sentí que algo cambiaba en la habitación. No sé cómo describirlo con precisión, era como una presión, como si de repente hubiera menos espacio en el cuarto aunque todo estuviera igual. No me atreví a voltear hacia el buró. Me quedé mirando el techo hasta que llegó la luz del amanecer. Cuando por fin volteé, el muñeco ya no estaba donde Fernanda lo había dejado. Estaba en la orilla del buró, inclinado hacia adelante, como si se hubiera asomado durante toda la noche. Esa mañana, antes de que Fernanda se despertara, tomé el muñeco, lo envolví en la misma tela café con la que había llegado, lo até con el cordón y lo metí dentro de una bolsa de plástico negra. Lo saqué del departamento y lo puse en el cuarto de lavado,
que estaba en otro piso del edificio. No le dije nada a Fernanda todavía. Necesitaba ver qué pasaba. Esa noche me acosté con algo parecido al alivio, convencido de que la distancia iba a cambiar algo. Me dormí relativamente rápido. A las 3 de la mañana me desperté. Volteé hacia el buró. El muñeco estaba ahí. Me levanté de la cama temblando. Fui al cuarto de lavado. La bolsa seguía cerrada. El cordón seguía atado. Abrí la tela con manos que no me obedecían bien. Adentro no había nada. Regresé a la recámara. Lo miré desde la puerta sin atreverme a entrar. Fernanda dormía de lado, tranquila, sin saber nada. El muñeco estaba en el buró exactamente donde ella lo había dejado días atrás. Esa noche entendí que guardar silencio ya no era una opción. Lo que estaba pasando rebasaba cualquier explicación que yo pudiera construir solo, y seguir cargándolo sin decirle nada a nadie me estaba consumiendo por dentro. Al día siguiente le conté todo a Fernanda. Todo, desde la primera noche, los despertones, las posiciones, el nombre cosido en la espalda, lo del cuarto de lavado. La escuché respirar hondo varias veces mientras yo hablaba. Cuando terminé, tardó en responder. Me dijo que su madre había tenido fama en el pueblo de conocer ciertas prácticas, que la familia nunca hablaba abiertamente de eso, pero que de pequeña había visto cosas en la casa de su mamá que nunca había podido explicarse. Me dijo que siempre había preferido no preguntar. Fue la primera vez que vi miedo real en los ojos de Fernanda. Esa misma tarde fuimos a hablar con un señor mayor que vivía en el pueblo de origen de la madre de Fernanda, alguien que Fernanda conocía de toda la vida y en quien confiaba. Le llevamos el muñeco. El señor lo examinó en silencio durante varios minutos. Lo dio vuelta, olió la tela, leyó las letras del nombre cosido en la espalda. Nos dijo que ese tipo de objetos se hacían con una intención específica, que el nombre bordado era el de la persona a quien estaba dirigido y que mientras el objeto permaneciera cerca, esa persona no iba a tener descanso. Nos dijo que él sabía cómo deshacerlo, pero que tenía que hacerse bien. El señor se quedó con el muñeco esa noche. Nos pidió que no preguntáramos qué iba a hacer con él, que simplemente esperáramos. Regresamos al departamento sin el muñeco por primera vez en semanas. Esa noche dormí de un tirón, sin despertarme, sin sobresaltos, sin esa sensación de peso en el cuarto. A la mañana siguiente el señor nos llamó para decirnos que ya estaba hecho, que no volveríamos a tener problema. No nos explicó nada más y nosotros no insistimos. Hay cosas para las que es mejor no tener todos los detalles. Nunca volvió a pasar nada después de esa noche. Los despertones a las 3 de la mañana se acabaron de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Fernanda y yo nunca hablamos mucho del tema después, como si los dos hubiéramos acordado en silencio dejarlo enterrado. Pero yo no lo olvidé. No puedo olvidar ese nombre cosido con hilo negro en la espalda del muñeco, empezando con las mismas letras que el mío. Porque hasta el día de hoy no sé si ese objeto lo hizo la madre de Fernanda para protegerme o para algo completamente distinto. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.